Mis papás están separados desde que yo era muy pequeña. Las historias que crecí escuchando sobre su separación, sobre su relación, son bastante complicadas. De mi propio papá, de agredir a mi mamá y hacer cosas así. Pero a pesar de eso, mi mamá logró salir de esa relación, se involucró con mi padrastro y pudo tener una vida, al menos a mis ojos, de amor, cariño y tranquilidad con él y con mi padrastro. Mi papá, él siempre tuvo su manera de ser. Conmigo, él siempre fue muy cariñoso, amoroso, aunque cambiaba cuando bebía. Cambiaba su manera de ser, la voz, el tono de voz, la forma de mirar, hasta su respiración era diferente cuando bebía. Pero así, nunca al punto de hacer algo exagerado o cosas por el estilo. A pesar de eso, mi mamá nunca nos puso en contra de mi papá, al contrario. Siempre hablaba sobre el respeto, sobre honrar al padre y a la madre, sobre los principios bíblicos, y así era como yo veía a mi papá, aunque supiera de las historias. Para mí, él nunca fue ese monstruo que fue con mi mamá cuando yo era pequeña. No tengo recuerdos de esos episodios. Ok. Yo no, estaba con mi papá, era un fin de semana, y fuimos a casa de un tío que iba a hacer una carne asada un domingo. Yo estaba ahí con mi papá y todo, hasta que él empezó a beber. Había llevado a un amigo suyo. El amigo, cuando se hizo cierta hora, pidió irse. Mi papá dijo, lo voy a llevar al centro. Mi madrastra y su hijo fueron junto con mi papá. Pasó un tiempo y no llegaban hasta que mi madrastra me llamó y yo estaba ahí en la fiesta de cumpleaños. Y ella, desesperada por teléfono, diciendo que mi papá le había gritado, que mi papá la estaba insultando a ella y a su hijo, que ella no había hecho nada, ¿verdad? Que él estaba diferente. Porque claro, el alcohol ya había hecho efecto. Hablé con ella, le dije que se calmara y todo eso. Mi papá llegó, bajó, ella se quedó un ratito en el carro, pasó un tiempo y luego ella también bajó y vino detrás. Y bueno, todo bien, ¿no? Me volteé hacia mi papá y le dije que me gustaría irme. Y en ese momento él empezó a decir, ¿por qué quieres irte? Y empezó a ser totalmente agresivo conmigo. Confieso que de una manera así, yo nunca había visto a mi papá tratarme de esa forma, delante de las personas porque estaba bajo los efectos del alcohol, ¿sabes? Y entonces él empezó a decir que yo era hija de una, ¿no? Insultando a mi mamá. Y en ese momento yo dije, ¿cómo así? ¿Por qué estás diciendo eso? Y él empezó a decir que yo prefería a mi mamá. Y luego empezó a hacer algo que me lastimó mucho, de verdad, mucho. Diciendo que mi padrastro no servía, diciéndole de todo a mi padrastro. Y fue muy triste porque mi padrastro no era todo eso que él decía. Mi padrastro no era así, ¿sabes? Y pues no poder defenderme o decir algo, eso en realidad me fue dando un dolor así en mi garganta, como si se me atorara, parecía una espina. Parece que él estaba haciendo un nudo en la garganta con lo que estaba diciendo, ¿sabes? Me dolía mucho. Y entonces en ese momento, como un acto de defenderme, empecé a decirle que nada, que él había agredido a mi mamá y que le había pegado cuando estaban juntos, ¿sabes? Que él casi la había matado a golpes, porque esa fue la historia que escuché desde mi infancia. Y entonces en ese momento él me miró a la cara y me dijo así, casi la maté de verdad y solo no la maté porque ella huyó. Gente, él me miró a los ojos. Eso me rompió tanto el corazón, ¿saben? En tantos pedacitos. Me sentí tan molesta de que él me mirara y confirmara que casi la mató de verdad y que solo no le quitó la vida porque ella huyó. O sea, muy fuerte. Cuando miras a la persona con amor y de repente ella dice cosas tan fuertes, es difícil, ¿sabes? Y entonces en ese momento lo miré así y le dije cómo se atrevía, que era un cobarde, hasta porque mi madrastra había sido golpeada por mi abuela, su mamá, suegra de ella. Y entonces él agarró y dijo que sí le pegó y que fue poco, que tenía que haberle pegado más y que hay imágenes, hay grabaciones de ella recibiendo golpes para mostrarle a una hija de una como yo. Ay, de verdad, gente, lo juro. Fue tan difícil ver a mi papá, una persona a la que siempre le tuve cariño, amor, agrediendo verbalmente a mi mamá, cometiendo un homicidio verbal contra mi mamá, cometiendo agresiones verbales contra mi madrastra y agrediéndome verbalmente a mí. Aunque no fue directamente para mí, así, llamarme hija de una, ¿verdad? Eso fue muy doloroso. En ese momento empecé a preguntarle por qué estaba haciendo eso. Le dije que me iba a ir y él me dijo que sí, que me fuera. Y entonces en ese momento ya empecé a pedir un Uber, llamé a mi mamá, pero en ese momento no quería contarle. Pero yo le dije, mamá, ya me voy, estoy pidiendo un Uber, pon atención, ¿sí? Y ella queriendo saber qué pasaba,
yo estaba tratando de proteger a mi mamá mientras nadie estaba tratando de protegerme a mí, ¿verdad? Pero mi mamá, una madre se da cuenta y ella se dio cuenta de que había algo mal. Entonces le conté a ella lo que estaba pasando y mi papá vino detrás de mí. Él vino mientras yo estaba saliendo para ir a la puerta del condominio. Él vino diciendo, yo te llevo y así. Yo le dije, no, porque él me miró a la cara y dijo, yo no soy tu papá. En ese momento que él dijo, ya no soy tu papá, gente, fueron muchas cosas que duelen. Imagínate amar a un hombre, sabes que él no tiene muchas historias bonitas con mujeres que amas. Y de repente él te está lastimando usando a esas personas, ¿sabes? Fue muy difícil para mí. Tipo, ¿qué clase de amor es ese? Y después él vino intentando abrazarme y yo le dije que quitara las manos de mí, que no me tocara, que no quería hablar con él, que quería irme. Me subí al Uber, me solté llorando, ¿sabes? Me desahogué con el Uber. El Uber fue muy humano conmigo. Él me trató con mucho respeto. De verdad me brindó mucho apoyo, fue muy bueno. Y cuando estaba llegando a mi casa, mi padrastro estaba ahí en la esquina esperándome. Y ahí entendí lo que es una persona que dice que te cuida, que te ama y una que realmente cuida de ti. Una que realmente está ahí, ¿sabes? Me sentí súper apoyada por mi padrastro, por mi mamá, me desahogué, les conté todo lo que había pasado, ¿sabes? Les conté todo lo que salía de mi corazón. Pero a partir de ahí empecé a ver realmente las cosas como son, ¿sabes? Después de unos días, mi papá todavía me invitó a viajar todos juntos, con cariño, como si nada hubiera pasado. Y ahí fue cuando me di cuenta de que lo mejor que podemos hacer es irnos. Sé que me fui llorando, pero tuve la fuerza para irme. Y ahí me di cuenta de que el primer acto de amor que debemos tener con nosotras mismas es no permitirnos estar en esos lugares. Es no aceptar esas situaciones, ¿sabes? Entonces, a partir de eso, entendí que donde haya algo que me lastime, donde haya alguien diciendo cosas que me hieran, donde haya una persona que no me agrade, yo no voy a estar. Porque el primer acto de amor que voy a tener será amor por mí misma. Hola, mi querida, ¿todo bien con ustedes? Traje esta historia porque muchas veces nos quedamos en medio de relaciones entre padres e hijos, ¿verdad? Sufrimos alienación, tomamos partido, defendemos un lado. Y historias como esta muestran que muchas veces incluso nos crían para amar a nuestro papá o amar a nuestra mamá, aunque no hayan sido la mejor versión en nuestra vida. Pero cuando crecemos, ellos mismos se rebelan, ¿sabes? Incluso para ti que eres mamá, que eres papá, que crees que meterle ideas en la cabeza a tu hijo porque el papá no fue lo que esperabas y entonces dejas mal al papá ante el niño, ¿sabes? No vale la pena. Porque cuando ese niño crezca, cuando se vuelva adulto, va a tener sus propias experiencias con esa persona, ya sea de rechazo, de abandono o de amor. ¿Cuántas historias no vemos del caso contrario, verdad? La mamá le mete muchísimas ideas al hijo y el papá también. El niño crece y se vuelve un amor con el papá y con la mamá, entonces es muy complicado. Por eso digo, lo mejor que hay es dejar que cada quien viva sus propias experiencias. Y fue muy interesante la actitud que ella tuvo de no quedarse ahí. No aceptar ser víctima del papá, porque con certeza la madrastra sí lo es. Porque si la madrastra sufre ahí agresión verbal, insultos, el tipo está bebiendo, está diciendo que ella apoyó poco a la mamá de él y ella sigue dentro de ese matrimonio, significa que está repitiendo ese ciclo. La mamá, por haber sido víctima del papá, continuó en ese ciclo hasta el momento en que salió y consiguió una nueva relación. Y ella como hija también va a mantenerse dentro de ese ciclo con el papá. Entonces, al cortar, al entender que no acepta, que el acto de amor más grande que puede tener es consigo misma, al no permitir estar en ese mismo ambiente, es un respeto que está teniendo con su propio futuro, con su salud emocional, con su matrimonio, con la hija, la maternidad que ella va a tener. ¿Sabes? Es una forma de proteger a toda una descendencia. Entonces, sí es bonito esa actitud de no aceptar ser agredida por el padre, ya sea verbalmente o ver al padre agrediendo a otras mujeres y defender la situación. Y lograr, ¿sabes? No quedarse ahí en ese lugar. Y tú también vienes de un ciclo de mucha agresión dentro de casa, ahí en esa dinámica parental, ¿verdad? Tu mamá decía cosas cuando creciste, tú viste que no era como ella decía, tu papá te metió mucha paranoia en la cabeza, después viste que no era como él te enseñaba. Cuéntame para que yo lo cuente aquí en Historias en el Día de Paula, robogimello.com. Dale like, comenta, comparte, un beso y hasta el próximo video.